Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Quesada González, soy funcionaria de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El día de hoy voy a hacerles una charla explicativa sobre una propuesta tarifaria de oficio para la Ruta 624, descrita como Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros, Avangaritos, Colorado, la cual es operada por la empresa Transbegi S.A. Este estudio tarifario se transmite en el expediente ET 064-2020. Como consideraciones generales, es importante indicarles que esta charla explicativa no es la audiencia pública, por lo cual sobre esta no se pueden presentar posiciones ni a favor ni en contra de la propuesta tarifaria. Es una herramienta que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha facilitado para poder aclarar dudas o consultas y explicar de una mejor manera la propuesta tarifaria, por lo cual cualquier consulta o duda se puede remitir al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 4 de marzo del 2021. Toda la información se puede encontrar en el expediente digital ET 064-2020 ingresando a la página de Arecep o ingresando a la siguiente dirección. Como antecedentes es importante indicarle primeramente que se trata de un estudio tarifario de oficio, lo cual significa que no fue una solicitud del operador, sino que es un estudio tarifario que está tramitando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La empresa Transbegi es permisionaria en la Ruta 624, descrita como Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros, Avangaritos, Colorado, según el artículo 7.9.282 de la sesión ordinaria 53-2014 del 24 de septiembre del 2014, por un acuerdo de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. Asimismo, dentro de los antecedentes se encuentra que el 26 de agosto del 2009, el señor Roberto Campos Alfaro, anterior operador de la Ruta 624, presentó ante la Arecep solicitud de ajuste tarifario para la ruta, el cual se tramitó en el expediente ET 121-2009. El 23 de octubre del 2009, el Regulador General resuelve la solicitud mediante la resolución RRG-10195-2009, aprobando un aumento tarifario de 25,2 sobre las tarifas vigentes en ese momento. Aquí es importante indicar que esta fue la última fijación tarifaria ordinaria que tuvo la Ruta 624. Asimismo, el 25 de marzo del 2020, el consejero del usuario remite a la Intendencia de Transporte el memorando ME 0504 DGAU 2020 sobre los resultados de una consejería efectuada el 11 de marzo del 2020 en la comunidad de Colorado de Avangares, referente al transporte público remunerado de personas modalidad autobús en la Ruta 624, donde se solicita específicamente a la Intendencia lo siguiente: revisar el esquema operativo y proceder con una fijación para la ruta, así como fijar una tarifa para la comunidad de Colorado de Avangares, ya que la empresa brinda el servicio en este trayecto pero no tiene una tarifa autorizada. El 22 de septiembre del 2020, el intendente ahí de transporte ordena el inicio de la fijación tarifaria de oficio para la ruta 624, tramitado bajo el expediente tarifario ET 064-2020. El 5 de febrero del 2021 se traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 0028 IT 2021, donde se presenta la propuesta tarifaria para la Ruta 624. Ese mismo día, la Intendencia de Transporte solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la programación de la audiencia pública. En octubre del 2020, la Arecep reanuda la elaboración de audiencias públicas. Esto debido a que en marzo del 2020, producto de la emergencia nacional por la pandemia, se habían suspendido las audiencias públicas. El día de hoy, 25 de febrero del 2021, estamos presentando la charla explicativa. El 16 de marzo del 2021 se llevará a cabo la audiencia pública bajo la modalidad virtual. Y la Intendencia de Transporte tiene un mes posterior a la audiencia pública para resolver el estudio tarifario, sea esta fecha el 15 de marzo del 2021. ¿Cómo se calcula la tarifa? La tarifa reconoce todos los costos necesarios para prestar el servicio en la ruta y lo divide entre los pasajeros mensuales, para lo cual se contemplan los costos fijos mensuales que incluyen salarios, ritenes, seguros, cánones de depreciación. Los costos variables mensuales, dentro de los que están combustible, llantas, aceites, filtros.
la rentabilidad mensual, que es la ganancia por las inversiones realizadas, dividido entre los pasajeros mensuales. Para el cálculo de los costos se contemplan diferentes variables. Están las aprobadas por el CTP, como son el recorrido, la distancia de cada viaje, la cantidad de viajes a realizar, la cantidad de buses necesarios para prestar el servicio, así como la clasificación de estas unidades. También están las variables externas de otras instituciones, como son salarios, valor del bus, combustible, tipo de cambio y tasas de interés. Se cuenta con el modelo tarifario aprobado mediante la resolución RJD 035-2016 y sus modificaciones aprobado por la Junta Directiva, y la Intendencia de Transporte aplica esta metodología. En cuanto al cálculo de los costos, primeramente vamos a ver las correspondientes a las variables aprobadas por el CTP. Respecto a los recorridos vigentes autorizados, el esquema operativo actual de la Ruta 624 se aprobó por medio del Acuerdo 3.2 de la Sesión Ordinaria 45-2020 del 11 de junio del 2020. Asimismo, las distancias se toman del informe emitido por la Intendencia de Transporte IN 0321 IT 2020 del 17 de diciembre del 2020. La información de estas distancias y croquis está disponible en el expediente digital ET 064-2020, folios 18 a 20. En cuanto a los horarios, estos también fueron aprobados mediante el Acuerdo 3.2 de la Sesión Ordinaria 45-2020. De acuerdo a los horarios aprobados, se obtiene la cantidad de carreras mensuales autorizadas para cada uno de los 12 ramales. La información de horarios está disponible en el expediente digital ET 064-2020, folio 68. En cuanto a la flota, se tiene el Acuerdo de Flota CTP-DT-DAC INF 0128-2020 del 27 de agosto del 2020, en el cual el CTP aprueba la cantidad de unidades y sus características para prestarle el servicio. Asimismo, con los acuerdos CTP-DT-OF 526-2020 del 28 de agosto del 2020 y el acuerdo CTP-DT-OF 061-2021 del 27 de enero del 2021, se clasifican las unidades. Se tiene que se aprobó 6 unidades para prestar el servicio en la ruta 624 y que estas unidades están en un rango de edad entre los 12 y 1 año, por lo cual el promedio de edad es de 7,83 de la flota. El valor del bus oscila entre los 61.970.135 colones a los 70.750.000 colones, para un promedio del valor del bus de 64.136.756 colones. De estas 6 unidades, 4 se clasificaron como urbanas y 2 como montanos. Esta clasificación la realiza el CTP y es importante porque un bus urbano vale distinto a un bus montano. La información de flota está disponible en el expediente digital ET 064-2020, folios 24 y 68. Con respecto a las variables externas de otras instituciones, primeramente tenemos los salarios. Actualmente el modelo reconoce un salario por mes para choferes de 361.772 colones, para chequeadores de 276.964 colones por mes y para mecánicos de 306.723 colones por mes. Estos salarios se tomaron del decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 427.048-MTSS de enero del 2021. En cuanto al precio del combustible, este es el promedio del semestre anterior a la audiencia pública, sea este del 1 de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020, para un valor promedio del combustible de 455,80 colones. En cuanto al tipo de cambio, es el promedio de los 6 meses naturales anteriores a la audiencia pública. En ese caso, el informe, los últimos datos que se tomaron fueron el 31 de enero del 2021, por lo cual los 6 meses naturales anteriores correspondían del 1 de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020, para un tipo de cambio promedio de 601,65. Este valor puede variar dependiendo de la fecha de la audiencia pública. La tasa de interés que se utiliza es la vigente de audiencia pública, que es de un 16,19%. El modelo tarifario RJD 035-2016 y sus modificaciones nos indica cómo calcular el volumen de pasajeros. Tenemos 4 fuentes de información. Primeramente está el sistema de conteo de pasajeros, que este corresponde a las barras que se tienen en los buses
y que cuenta la cantidad de pasajeros que se movilizan por día. Esta información el operador la remite diariamente a la ARECEP y esta valida la información. Sin embargo, a la fecha de corte del informe no se contaba con el mínimo de periodo necesario para tomar esa información, que es un año, por lo cual no se puede utilizar esta fuente de información. La segunda fuente de información son las estadísticas mensuales que remite el operador a la ARECEP. Una vez que se revisan estas, se determina que las mismas no están completas y no se pueden utilizar, por lo cual se continúa la siguiente fuente de información: estudio de demanda, ya sea aprobado por ARECEP o por el CTP con no más de 3 años de antigüedad. La ruta 624 no cuenta con un estudio de demanda ni aprobado por ARECEP ni aprobado por el CTP, por lo cual la fuente que queda y la que se va a utilizar es la demanda aproximada. Volumen aproximado de pasajeros. Como les indicaba, la ruta 624 no cuenta con un estudio técnico aprobado por la ARECEP ni por el CTP con menos de 3 años de vigencia, por lo cual se debe de proceder con la determinación del volumen de pasajeros aproximado. La estimación del volumen mensual de pasajeros aproximado se basa en el esquema operativo autorizado de la ruta y en la cantidad de pasajeros por carrera según la categoría de la ruta ramal. Esta información de la estimación del volumen aproximado de pasajeros está disponible en el expediente digital, folios 41 a 43. Se estima un volumen mensual de pasajeros aproximados de 14.635 mensuales para la ruta 624. En el cuadro se detalla el volumen mensual de pasajeros aproximado para cada uno de los 12 ramales. En resumen, las variables utilizadas en el modelo serían el volumen mensual de pasajeros movilizados de 14.635, la distancia ponderada kilómetro por carrera de 90,01, las carreras mensuales aprobadas de 234,8, las unidades para prestar el servicio, que serían 6, el tipo de cambio promedio, que sería de 601,65, el precio promedio del combustible 455,8, una tasa de rentabilidad de 16,19, valor ponderado del bus de 64.136.756 colones y una edad promedio de la flota de 7,83. Los datos utilizados en este informe preliminar son a fecha del 31 de enero del 2021. La propuesta tarifaria, que contempla todos los costos necesarios para prestar el servicio, así como el volumen mensual de pasajeros transportados, arroja como resultado un incremento de un 44,59% sobre las tarifas vigentes. En esta filmina y en las siguientes verán las descripciones de los ramales, la descripción de los fraccionamientos, la tarifa regular con su tarifa vigente y resultante, variación absoluta y variación relativa, y la tarifa de adulto mayor vigente y resultante. Aquí es importante indicar que producto de la actualización del esquema operativo de la ruta 624 y producto de la actualización de las distancias tanto por parte del CTP como de ARECEP, algunas de las rutas variaron el nivel de exoneración en la tarifa de adulto mayor, ya que, como se sabe por ley, la exoneración para un viaje de 0 a 25 kilómetros es del 100%, para viajes de 25 a 50 kilómetros es de un 50% y para viajes de más de 50 kilómetros la exoneración es de un 25%. Con respecto a la solicitud de una tarifa nueva para el fraccionamiento Punta Arenas Colorado y viceversa, es importante indicar que mediante el artículo 3.2 de la sesión ordinaria 45/2020 de la Junta Directiva del CTP, se identifica que hay 2 ramales cuyo recorrido se extiende hasta la comunidad de Colorado. Asimismo, la metodología RJD 035/2016 y sus modificaciones en la sección 4.8.3 para cálculo de tarifas para un fraccionamiento de una ruta indica lo siguiente. En cuanto al establecimiento de un fraccionamiento tarifario nuevo, esta será efectiva a partir de la determinación de su tarifa, la cual se obtendrá si se cuenta con la información del volumen de pasajeros movilizados por fraccionamiento de acuerdo con lo señalado en la sección 4.8.3. Por lo indicado en esta metodología, no es posible calcular la tarifa para este nuevo fraccionamiento, ya que no se cuenta con un estudio de demanda en el que se pueda determinar la cantidad de pasajeros movilizados en este fraccionamiento.
Datos que pueden variar. El tipo de cambio, dado que este es el promedio de los últimos 6 meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública. La fecha de la audiencia pública será en marzo del 2021, por lo cual estos 6 meses naturales anteriores corresponden a los meses comprendidos entre septiembre del 2020 y febrero del 2021. Rubro, insumos de mantenimiento y pólizas de seguros que podrían ser actualizados con el estudio tarifario extraordinario a nivel nacional del primer semestre del 2021 y revisión de un eventual nuevo hecho no contemplado por la Intendencia de Transporte y que así lo indique ya sea el operador o algún usuario del servicio, la Intendencia lo valore y considere pertinente de agregar. Para dudas o consultas pueden revisar el expediente tarifario ET 064-2020, consultas o dudas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 4 de marzo del 2021. Asimismo, cualquier asesoría o información adicional se pueden comunicar con el consejero del usuario al correo consejero@arecep.go.cr o llamando al 8027-3737, inclusive después del 4 de marzo del 2021. Por último, la audiencia pública virtual se realizará el martes 16 de marzo del 2021 a las 5:15 p.m. Los interesados pueden participar ingresando al siguiente enlace. Muchas gracias.